Muy buenos días. Les deseamos la más cordial bienvenida a este foro que quiere ser una conversación intergeneracional sobre el tema organización y comunicación estratégica. Muy buenos días. Les deseamos la más cordial bienvenida a este foro que quiere ser una conversación intergeneracional sobre el tema organización y comunicación estratégica, lecciones para hoy del surgimiento del CUC y el periódico De Sol a Sol. Permítanme brevemente contextualizar nuestra actividad de hoy en la perspectiva de la colección Al atardecer de la vida, que reúne escritos seleccionados de Ricardo Falla y de la que en este día estamos presentando el volumen 7 a través de la ventana que nos abren 3 de los 15 artículos que reúne el libro. A partir de 2013, las entidades coeditoras de la colección, que son la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Andívar, la Editorial Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala y Avanzo, hemos presentado un libro nuevo al año. Seguimos un orden cronológico, pero yendo de los trabajos más recientes, los publicados en 2013 en el volumen titulado Del proceso de paz a la masacre de Alaska, Guatemala 1994-2012, a los más antiguos, como los recogidos en este volumen 7, que lleva por título Resortes de la Organización en el Campo, Guatemala 1975 a 1980, y los que contendrá el volumen 8, cuyo título preliminar es Descubriendo el Mundo Indígena, Guatemala 1932-1981. La lectura de los escritos de Falla es al mismo tiempo que un recorrido por la historia de nuestro país, un recorrido por la vida de este antropólogo que ha decidido en cada disyuntiva de su camino optar por investigar desde las circunstancias de los más pobres y sufrientes. El libro que nos convoca hoy recoge las inquietudes de Falla en la segunda mitad de la década de 1970, cuando había efervescencia de organización y no se habían dado las masacres sobre las que él nos ha hablado en volúmenes anteriores. Explora múltiples entradas para responder a la pregunta sobre cuáles son los resortes de la organización en el campo. Y nosotros hemos pedido a nuestros panelistas que, utilizando como punto de partida los artículos De Sol a Sol, Evaluación del Periódico, y Cursillo Fundacional del CUC, Reunión Preparatoria, así como el artículo de Sol a Sol que cierra el volumen, titulado La Huelga de la Costa Sur, y el testimonio de Lucas Argueta, caporal de la finca Sinaché cuando fue la huelga en la zafra de 1980, les hemos pedido que nos compartan sus reflexiones sobre lo que aquello que sucedía a finales de los 70 nos puede decir para hoy. Y más específicamente, les preguntamos cómo es la chispa que hace que la organización cuaje, que funcione. Bueno, con estas inquietudes y preguntas, paso entonces a presentarles con mucho gusto a nuestros panelistas del día de hoy, en el orden en el que van a intervenir. Primero, escucharemos a Ricardo Falla. Ricardo Falla es antropólogo guatemalteco, nacido en 1932. Él reside en Santa María Chiquimula, Totonicapán, desde hace casi 2 décadas. Sobre los textos que se recogen en el volumen 7, ha dicho que son inspiración para el presente y se pregunta, ¿cómo unir el campo con la ciudad hoy en la globalización? ¿Cómo, dice? ¿Con qué inserción? ¿Con qué tipo de investigación y acción? Y parafraseando al expresidente Mujica cuando le habla a la juventud, se pregunta, ¿cómo unir fuegos distantes? Muy bien, escucharemos después de escuchar a Ricardo Falla a Pablo Seto. Pablo es maya Ixil, ingeniero agrónomo,
integrante de las alcaldías indígenas de la región Ixil. Inmediatamente después escucharemos a Miguel Ángel Alvisures. Miguel Ángel, en la década de los 70, fue uno de los dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores CNT y del Comité Nacional de Unidad Sindical CENUS, organismo que aglutinó a las diferentes centrales obreras de la época. Tuvo participación en diferentes huelgas y protestas de trabajadores. Estuvo varios años en el exilio y, al regresar en 1988, formó parte de la Alianza contra la Impunidad y posteriormente del Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Actualmente, Miguel Ángel es presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA. Fue columnista del diario Siglo XXI de 1990 a 1996 y actualmente es columnista del diario El Periódico, en donde se inició desde su fundación en 1996. Inmediatamente después de escuchar a Miguel Ángel, escucharemos a Kimi de León. Kimi es directora de prensa comunitaria y es editora de la revista Ruda. Y para cerrar, escucharemos a Juan Carlos Mazariegos. Juan Carlos es sociólogo por la Universidad de San Carlos de Guatemala y doctor en antropología sociocultural por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente ocupa la posición de investigador postdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia. Ha colaborado con Avanzo desde 1998, donde se desempeñó como investigador social hasta el año 2009, y también con diversas organizaciones indígenas en sus luchas por la tierra y el territorio, así como en sus procesos de formación política. Muy bien, estos son nuestros panelistas de hoy. Los escucharemos durante 10 minutos cada uno, que es el tiempo que tienen para su intervención, y luego ustedes podrán ir colocando comentarios o preguntas en el chat a medida que avanza la actividad. En un segundo momento, entonces, retomaremos estas preguntas y comentarios y tendremos un tiempo para respuestas y comentarios de los panelistas. Muy bien, les reitero nuestra muy cordial bienvenida y sin más, le traslado entonces la palabra a Ricardo Falla. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos y a todas las personas que me están escuchando o que nos están escuchando. Y ya oímos, pues, como dijo Clara, que la excusa para este foro nace de la presentación del volumen 7. Ideamos este foro como de la parte al todo. Y entonces así escogimos esos 3 artículos que mencionó Clara. Son como pedacitos de un rompecabezas. Y de estos pedacitos, pues quisiéramos ahora, con la contribución de los que están participando en este foro y los que están escuchando o viéndonos, armar un cuadro más amplio. Yo me siento muy ignorante. Los artículos son una partecita de lo que se vivió entonces. Pero, por ejemplo, ahí está Pablo, que fue uno de los 3 que producía el periódico de Sol a Sol y fue fundador del CUC. O está Miguel Ángel, que vivió la problemática de la huelga desde el CENUS. Y luego Kimi, que creo yo que puede ver desde sus ojos de hoy y con la experiencia que tiene, las lecciones de comunicación que se le pueden ocurrir para el presente, ¿no? Y Juan Carlos, con sus ojos teóricos y críticos profundos. Yo soy ignorante porque fui testigo al lado, no en el mero centro de estas experiencias. Y cuando
se dio la huelga del 80 y yo no estaba en Guatemala, estaba en México. Entonces aquí unas pocas palabras para ponernos en contexto. El de Sol a Sol y el CUC. Bueno, no podemos o no tenemos que imaginar el de Sol a Sol como un periódico que daba noticias. Imposible. Salía cada 2 meses. Su tirada no superó los 5,000 ejemplares y solo tenía entre 8 y 12 páginas. Entonces, ¿para qué se hacía? Su intención era eminentemente formativa. Por eso a veces se le llamaba cuaderno. ¿Y la formación en qué consistía? En abrir los ojos del campesinado indígena y mestizo para entender las causas de los sufrimientos que vivían y juntar fuerzas para cambiar, si es posible, de raíz, decía, esta situación. Es decir, era conciencia y acción. Era la chispa del periodiquito. Acción que llevaba conciencia, a dónde vamos, con qué instrumentos, y conciencia que llevaba a la acción, ¿no? No fuera nada más estudio y nada más. Sus destinatarios fueron campesinos y trabajadores del campo de 3 zonas del país, 3 zonas foco, el sur del Quiché, Chimaltenango y Escuintla. Zonas indígenas y zonas mestizas o ladinas, ¿no? Pero ¿a quiénes se llegaba con este periódico para formar el CUC? Se llegaba a las bases de la organización de iglesia, que en el altiplano era la Acción Católica y en la costa la Familia de Dios. Esas bases eran pequeñas comunidades. Dentro de ellas se iba formando un grupito que sería la base del CUC, la organización campesina, que ya no era de iglesia. Y luego, estas zonas miraban al punto de confluencia de todos estos trabajadores como punto de unión en la costa, en las grandes fincas, porque ahí bajaban a trabajar los cuadrilleros, los trabajadores temporales. Yo no sé, también creo yo que es bueno decir que la estrategia comunicativa del periódico estaba enmarcada en otras publicaciones, porque la estrategia del CUC como organización de masas era una estrategia revolucionaria. Por eso se llamaba a la organización que se quería organizar una organización de masas revolucionaria, lo cual significaba que tuviera una relación con la vanguardia, ¿verdad? Aunque fuera una relación oculta, ¿no? Entonces, la estrategia estaba enmarcada en la estrategia general, más complexiva, donde se daba una publicación como era Noticias de Guatemala, y también se daba El Informador Guerrillero, por un lado, y por otro lado, un cuadernito que era pequeño, que era para masas menos concientizadas y más cristianas, que se llamaba Cristo Compañero, ¿verdad? Entonces, yo ya en este momento me hago la pregunta, porque esto creo yo que esa organización de una estrategia grande comunicativa, creo yo que es muy importante para nuestros tiempos, para que no cada uno vaya disparando por su propio lado, aunque tiene sus grandes desventajas, ¿no? ¿Cómo hacer eso hoy en red? ¿Y cómo hacerlo evitando el verticalismo? Aquí yo tenía pensado presentar unas 4 diapositivas, no sé si Danilo las puede poner.
aquí está, yo casi no logro ver las letritas que están abajo, pero el periódico era dibujos y texto. Poco texto, a veces un poco más, y dibujos. Y los dibujos eran sacados de la realidad que se vivía en esos lugares del campo, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver cómo a este campesino descalzo se lo llevan el comisionado y el otro que es un miembro del ejército, y luego casi no puedo yo leer en el otro campesino, creo que es Oreja, dice, ¿no? Sí. Sí. Mostremos la siguiente. Entonces se les preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué ven aquí en el grupo, no? ¿Y por qué se da eso? ¿Y por qué nos golpean? Vemos la siguiente página. Oreja, reconozco la letra de Enrique, dice Laura. Sí, sí, porque Enrique era el alma del periódico y es la próxima diapositiva que pensaba yo poner, pero tarda un poco en aparecer, ¿verdad? Ahí está. ¿Lo pueden observar? Ahora sí, aquí está Enrique, en esta fotografía de él, que nos la sacamos nosotros en las horas 5, pero ella la guarda, ¿verdad? Y nos la prestó. Está Enrique con su pelambre, ¿verdad? Y con su idealismo. Y detrás está una página que él me dictó, diciéndome por dónde se distribuía el de sol a sol. Entonces, en el libro, en la edición del libro, pusimos las dos fotografías juntas, ¿no? En la distribución ya había organización, era organizada, ¿no? Por eso seguíamos nosotros el principio de Lenin, que el periódico es en sí organizador, o debe ser organizador, ¿no? También eso nos podemos preguntar hasta dónde los medios de comunicación son organizadores, ¿no? El siguiente, podemos dejar ahí, Danilo, porque ahí está. Bueno, este es otro dibujo, donde también aparece la letra Enrique, ¿verdad? Donde está el hombre, el campesino, pensando, ya está cuestionándose, está juntando todas las circunstancias o las situaciones de represión. Primero, de los que ha visto que tiran al barranco, ¿verdad? Luego a otro que lo llevan secuestrado, al otro que le están pegando, ¿no? Con las culatas. Este lo pusimos nosotros en el libro junto con eh, el artículo de Nevaj, porque habla de las deudas, ¿no? A alguien no se le puede meter en la cárcel por deber, pero en Nevaj sí lo hacían, ¿no? Siguiente, Danilo. Y por fin este, donde aparece ya pues la fuerza de los machetes, ¿no? Entonces sigo para terminar, ya voy acabando, pues la chispa, la idea de dónde viene lo de la chispa. Creo yo que es bueno el ver la cadena histórica, porque la chispa no se genera solo con el trabajo organizativo ni comunicativo, sino que el mundo está lleno de acontecimientos que son en sí chispas, ¿no? Entonces, en 1974 se comienza la formación, el trabajo para hacer el CUC. Nace la conciencia, esta chispa. En el 76, un acontecimiento, el terremoto. La conciencia se extiende al ver a través de la catástrofe la radiografía de la estructura social. Los pobres sufren, los ricos no.
Y entonces la pregunta, ¿por qué? Creo yo que esto se aplica a nuestra pandemia que estamos viviendo. A ver si la pandemia es chispa de conciencia. 1978 el Cook nace a la luz pública. Entonces la chispa es que es el reconocimiento de la plaza, delante de la catedral, delante del Palacio de la Cultura, el reconocimiento que le da al Cook la luz de la identidad. Es decir, somos alguien, nos admiran. El 79, el triunfo sandinista. La chispa, la conciencia es, si ellos pudieron, nosotros también. Y en el 80, el 31 de enero, la gran chispa de conciencia fue la quema de la Embajada de España. Que no solo el triunfo genera la chispa de la conciencia, el gran fracaso también, y tal vez más. A mí me impresionó mucho últimamente leer en la autobiografía que está por publicarse de Emeterio Toj, cómo él recuerda el entierro multitudinario de 2 o 3 días después. La cabeza del entierro estaba llegando al cementerio y la cola, dicen, todavía estaba en el Paraninfo, ¿no? Entierro callado. Y 2 muertos. 2 que habían matado ese mismo día. Y en 1980, 15 días después, a mediados de febrero, creo yo que en relación inmediata de conciencia, porque la conciencia brinca por... la conciencia, bueno, es como un aire, ¿verdad? La relación inmediata con la quema, me parece a mí. Que dice, es como una chispa, dice el de Sodasol, ¿no? Que fue corriendo, así como el fuego se corre por los cañales, ¿no? Desde la finca de Tehuantepec hasta Santa Lucía y corriéndose hasta Escuintla, hasta las mujeres del mercado y los machetes levantados en alto. Una chispa, creo yo que es muy importante ver, una chispa imprevista, no programada. La huelga sí fue programada, pero la chispa no. Y la huelga fue el triunfo máximo, el clímax del Cook. Creo yo que Miguel Ángel y también Pablo, Miguel Ángel lo puede explicar, pero él lo vivió desde el Cenus, que tenía una mirada distinta, ¿no? Entonces, la euforia de la violencia de masas nace de esa chispa dentro del Cook. Pero a la vez, como respuesta dialéctica, la creciente represión selectiva de los años 80. Secuestros, asesinatos de líderes. Recordemos los 2 padres de la costa sur, los 2 también del Quiché. La represión fue apagando la chispa. Una cosa sí sabemos, que la organización de masas se fue haciendo organización clandestina y se fusionó con la guerrilla. Creció en número el recién fundado Frente Augusto César Sandino, donde estaban las bases del Cook. La chispa desbordó las masas, pero ese frente no resistió la ofensiva del genocidio del ejército que inició a finales de 1981. Lo cual nos dice que la chispa requiere siempre análisis frío, no chisporroteado, por así decirlo. Entonces, mi pregunta, o la pregunta que queda es, ¿qué lecciones sacamos de este pedazo de historia, que a la vez es solo un pedazo de la historia de Guatemala? Desde estos pedacitos de experiencia
que nos ayuden a armar el rompecabezas. ¿Qué lecciones sacamos? Con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Quedan hechas las preguntas. Le pasamos el micrófono a Pablo Seto. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias. Y empiezo reconociendo esa gran capacidad de Ricardo Falla, mis respetos, mi admiración, mucho más allá de ser sacerdote, mucho más allá de antropólogo, es alguien que ha estado del lado de la lucha, ¿verdad? Y no al frente, pero sí empujando, sí interviniendo, sí participando, creo yo que decisivamente. Esto es muy importante y no solo él, bueno, hay que recordar a todos los compañeros, las compañeras de aquella época. Algunos todavía estamos de pie, otros se nos adelantaron. Enrique, Fernando, no he sabido de los otros de la zona. César se fue también. A todos ellos, pues el aprecio, ¿verdad? El recuerdo y saber que lo que ellos hicieron fue parte de lo que todavía nosotros estamos empujando. También, bueno, estoy viendo en las pantallas, he visto a Juan, a Dorita, también he visto a Diana, a Miguel Ángel, resistente, aguantador, persistente, ahí se mantiene desde aquellos tiempos que nos conocimos. Aparte de eso, ¿qué puedo agregar a la exposición de Falla? Creo que es importante que efectivamente se juntan como dos corrientes, una del altiplano y una de la costa. El del altiplano es decir, tiene varios componentes, porque es organización de jóvenes católicos, jóvenes indígenas, jóvenes estudiantes, que se cruza con una organización de indígenas que se está generando desde Quetzaltenango, Chimaltenango, Santa Cruz del Quiché. Es decir, una primera reivindicación indígena bastante estructurada, ¿verdad? Que se va desarrollando y que yo creo que también alimentó, abonó aquel proceso. Y eso se junta en ese contexto, ¿verdad? Que aparece la acción católica alfabetizante. Ya es el trabajo, lo que dice Falla, el trabajo de los religiosos y estudiantes de la ciudad capital con conciencia social. Esto es importante porque es ahí donde seguramente Fallita lo tiene registrado. En finales del 72, principios del 73, nos conocemos con Fallita en Quiché, Santa Cruz del Quiché, ¿verdad? En el que, bueno, nos va a dar una charla sobre los derechos humanos. Ahí es en donde empieza a juntarse ese trabajo indígena, trabajo juvenil, católico, con un trabajo con orientación social, que luego me doy cuenta que no solo es en Santa Cruz del Quiché, sino bueno, ahí llega Fernando, ahí llega Antonio, ahí llegan otros, no me acuerdo los nombres ahora, pero también es Enrique Corral en Comalapa, es en San Martín Jilotepeque. Y entonces, esto es importante porque eso es en el 73, 74, 75 y en el 76, efectivamente, ese trabajo social que se viene haciendo y sus actores principales, ¿verdad? Un equipo de estudiantes universitarios, unos mestizos, unos indígenas, que entonces encontramos un momento, como dice Fayet, de mayor concientización y de entender la situación del país con el terremoto del 76. ¿Verdad? A partir de ahí, entonces, se van buscando más caminos. En el 77 se da la gran marcha de los mineros de Ixtahuacán, también eleva conciencia, ya no solo en Huehuetenango, es en Xela, en Toto, en Chimaltenango, y en ese momento también el movimiento religioso campesino de base que se venía impulsando, encuentra también un gran hecho que lo alimenta. Eso le da mucha vitalidad porque estamos hablando ya del 77. Y en el 78, efectivamente, empezamos
a tomar conciencia de que más allá de los grupos de campesinos alfabetizados, organizados, conscientes, buscando un camino, también están otras organizaciones. Empezamos a ver el problema de las ligas campesinas, como también en el CENUS, desde CNT, había un problema con la Federación Campesina. Y entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? Eso lo oíamos por algunas gentes de Quiché, más gente de Chimaltenango. Y entonces decimos, bueno, eso, es decir, animados por la marcha de minera del Ixtahuacán, los problemas en otras organizaciones y una creciente expectativa, una creciente esperanza de hacer algo, de tener una propia organización, que eso nos lleva a que, bueno, entonces, en una reunión de solidaridad con los otros campesinos que están en problemas en su organización, la Federación Campesina, empezamos a pensar, ¿verdad? Ya Fahita registró bastante bien cómo se preparó esa reunión, ¿verdad? Y cómo ahí empezamos a discutir la necesidad de otra organización campesina, una organización campesina con objetivos propios, ¿verdad? Y con una dinámica propia. Creo que esto es importante porque entonces la creación del CUC recoge varias corrientes, en el que dos son muy importantes. La que se estaba haciendo con el trabajo del equipo en las comunidades de base, en el altiplano, como se dice, y la que estaban haciendo los amigos y hermanos en la costa sur, también religiosos. En ese contexto nace un CUC, ¿verdad? Con mucha vitalidad, con mucha claridad, con mucho empuje, ¿verdad? Y que llena un vacío. Muy importante porque entonces llena un vacío. Ya la organización sindical campesina de ese momento no daba, estaba en crisis. Y también se decía, bueno, habían otros, ese espacio se llena, pero también es importante porque cuando se crea el CUC, lo decidimos el 15 de abril, el 1 de mayo salimos a las calles, pero ya entonces ya estábamos en contacto, no me acuerdo si era con Miguel Ángel o con otro compañero del CENUS. Y entonces ya ahí entramos ahí en una dinámica también de un movimiento sindical creciente, importante. Esto es importante porque es ese contexto también de lucha creciente sindical muy fuerte, ¿verdad? Muy amplio, en el que el CUC cae y en el que lo reciben. Con 2 o 3 cosas que, bueno, no recuerdo muy bien cómo se dieron, pero bueno, esto es importante porque viendo ya de lejos en los años, caemos en un momento muy importante, ¿verdad? En el CENUS. Y el CENUS acoge al CUC como un miembro más y eso le da mucho más empuje. Creo que esto es importante porque entonces la organización campesina que denominamos, primero era Comité de Solidaridad Campesina. Ese era el nombre que íbamos a ponerle, pero costaba mucho decir solidaridad. Entonces decíamos Comité Solidaridad Campesina. Entonces no va, es mejor Comité de Unidad Campesina CUC. Eso lo decidimos el 15 de abril y salimos con nuestros petates, con nuestros nairos, con todos los campesinos que pudieron venir con sus tortillas, con sus aguacates, con sus nairos y participaron el 1 de mayo de 1978. Es decir, como dice Fahita, con identidad. No solo por los trajes, los niños, las madres, los jóvenes, los señores, los nairos, los petates, sino también con una fuerza interna muy grande. A decir, y en ese 1 de mayo del 78, claro, destacó el discurso de Pedro Atz, el primero de los dirigentes del CUC, que también fue muy hermoso, ¿verdad? De mucho contenido. Creo que esto es importante porque se juntan entonces varias corrientes, varios esfuerzos, varias expectativas y se llena un vacío en el movimiento campesino, en el movimiento indígena, en el movimiento sindical, ¿verdad? Y esto es importante porque ya nos coloca en una ruta muy grande, muy importante. Creo que esto es una parte.
A la par de esto, bueno, un elemento más. Estamos en un momento en el que nuestro país también la guerra de guerrillas se está generalizando. Hay en todas partes. Y eso también, digamos, incentiva el ánimo de organizarse, de participar, de luchar por los derechos. Entonces, esto creo que también es un elemento que hay que tomarlo en cuenta. El contexto en el que nace el cuco. En el segundo tema, creo yo que, o el otro tema que es en la relación de sol a sol, sí, efectivamente, bueno, en aquellos tiempos no era tanto el problema de qué nombre, pero tiene razón Faita, si era un cuaderno campesino de orientación hacia la organización y hacia la participación. Pero también muy importante, la conciencia se genera si se lucha, ¿verdad? Y si se lucha, se es obligado a pensar, a ver se lucha para dónde, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Y se va, ya se tiene un camino definido. Creo que esto es importante porque el de sol a sol es un instrumento de base, popular, muy sencillo, que sabe que su función es crear conciencia, que sabe que su función es ayudar a organizar y que sabe que su función también es ayudar a la gente a ver más allá de las agarradas para el cuartel, más allá, digamos, del problema del precio de la papa, más allá de quitar, digamos, los abusos de INAFOR, un problema forestal, hay un problema que es el sistema, y que es el sistema ese que hay que cambiar de raíz. Si no, no es posible, ¿verdad?, resolver esos problemas. Creo que esto es importante porque las páginas de Sol a Sol llevan en esa dirección. Tiene una orientación bastante importante. Y creo que eso es lo que lo hace distinto, ¿verdad? Y que entonces sirvió para grupos grandes, como dice el estudio que hizo, o las notas que recogió Falla de la evaluación que se hizo a principios del 77, pero también sirve para grupos pequeños, en el que el grupo pequeño se lo lleva a la familia, y en la familia pues son los familiares, en fin, se va. Esto es importante porque entonces también se deja en las capacidades de la gente, de las familias, de los grupos, el uso, ¿verdad?, del cuaderno, del periódico de Sol a Sol, ¿verdad?, para que, bueno, avance la conciencia, avance la organización y avance la lucha. Creo que esto es importante, ¿verdad?, y que ya tiene un camino. Como dice Faita también, no es el único, está Cristo Compañero, está, efectivamente, había dejado por un lado Noticias de Guatemala y estaba el Informador Guerrillero. Es en un contexto, no es solito que pasa a ser grande, y que llena un espacio muy importante. Esto creo yo que el de Sol a Sol nos deja esa experiencia, la utilidad de 8 páginas, y de 8 páginas tamaño media carta o medio oficio. No es gran papel y no es cantidad de texto, no son líneas, son contenidos, son palabras, son dibujos, y es el proceso que anima. Y muy apegado a la realidad, con lo cual también la gente lo encuentra como un periódico suyo, porque habla de su situación, de sus problemas, de sus necesidades, y deja 2 o 3 palabras que dicen por dónde está el camino, y la gente termina de elaborar ese proceso de concientización y ese proceso de caminamiento hacia dónde va, ¿verdad? Creo que esto es muy importante. Tenemos que recuperar, ¿verdad?, la experiencia de Sol a Sol, y porque fueron, es decir, a mí me parece que viéndolo ya y lo que fue útil y recordando lo que hicimos, díjole, pues sí, es un instrumento muy importante. Digo yo, para ir terminando, ¿qué lecciones? Creo que hay 2 básicas, ¿verdad? Es muy importante. Había un movimiento indígena incipiente, un movimiento campesino creciente, un movimiento guerrillero en extensión, ¿verdad? Pero también habían actores que estaban ayudando, acompañando a la población, ¿verdad?, dándole información, ayudándola a organizarse, también ayudándola a luchar.
Esto es importante porque entonces en ese contexto, ¿verdad?, llega de sol a sol, se crea de sol a sol. Y claramente no solo es para informar a la gente, para que la gente piense, para que la gente estudie. No, es como dice Fayita, es un instrumento de formación para la acción, de formación para la lucha. No es la teorización que en otros espacios se hace, ¿verdad? Porque se puede llenar uno de muchas teorías, pero si solo queda en la cabeza, como dicen, ¿verdad?, y no pasa a la acción, entonces pierde parte de su valor. Entonces, en este caso sí es importante, llena eso, llena. Lo otro es que es en un momento creciente del movimiento social, popular, sindical, campesino y guerrillero. Pero en el que el guerrillero, el movimiento guerrillero no está apareciendo solo por sus acciones político-militares. Marca una orientación, cambiar el sistema, hacer la revolución. Entonces ahí ya nos pasamos a la proclama, digamos, de la URNG, y sí, ofrece, y dice, sí, la tierra, los derechos, los pueblos indígenas. Entonces sí hay un vínculo. Incluso, bueno, durante esos años, la Comandancia General llamó a tomar el poder, ¿verdad?, con una alternativa patriótica, ¿verdad?, democrática, nacional, ¿verdad?, en el que algunos de los dirigentes de URNG y del movimiento sindical dejamos nuestra participación directa en esos movimientos y asumimos responsabilidades políticas, pero también ya la lucha lo demandaba. Pero esto es importante porque entonces es en una dirección que sí está, es decir, era una dirección de la revolución, era dentro de un marco de proceso revolucionario, en el que es posible que estos instrumentos encuentren su espacio, su contribución, ¿verdad?, en un proceso mucho más global, ¿verdad?, que esto creo que es lo que le dio también mucha vitalidad al proceso de tanto de la formación del CUC, parte de la cual ha dicho Falla algunos aspectos muy importantes, y también la ubicación y el papel y el aporte, ¿verdad?, la utilidad que tuvo el periódico de Sol a Sol. Creo que es eso. ¿Qué lecciones nos deja para hoy? La gente está gritando en todas partes, la gente se está organizando en todas partes, ¿verdad? Solo que, bueno, los acompañantes, que pudiéramos ser nosotros, ¿verdad?, los colaboradores como aquellos equipos de ese tiempo, estamos más dispersos y somos poco útiles, ¿verdad?, para responder a las necesidades de la población hoy, sea el movimiento indígena, sea el movimiento campesino, sea el movimiento de derechos humanos, sea el movimiento social. El movimiento sindical fue duramente golpeado, no se ha podido recuperar, ¿verdad? Y falta, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos vamos todos juntos? Y no nos aceptamos en que, bueno, obligados estamos a crear esa fase de la democracia plena, con justicia social, con derechos para todos los pueblos. No es solo un problema de hombres y mujeres. Guatemala es un problema de derechos para los pueblos que conforman nuestro país, ¿verdad?, con derechos para sus sectores, ¿verdad?, y también con un Estado de Derecho que de verdad tenga derechos para todos. En fin, es decir, ¿cuál es la luz? La luz que nos permita ir generando las chispas. Hoy tal vez no sea solo una chispa, tienen que ser varias, porque somos muchos los que queremos cambiar el país, solo que no encontramos, ¿verdad? Me parece que esa es una lección que nos dejaron en aquel tiempo. En aquel tiempo estaban trazadas más o menos los caminos, los objetivos, hacia dónde había que votar el gobierno de Lucas. Era muy concreto. Claro que también hoy hemos dicho hay que votar casi todos los que han pasado, pero no hemos tenido la fuerza y no hemos sido capaces de, con humildad propia, articular lo que el país necesita, lo que nuestra población necesita. Yo creo que en ese sentido, ¿verdad?,
aquella época es muy importante, aquellos instrumentos, aquellas luchas, aquellas posibilidades, aquellas entregas valieron la pena. También hoy valen la pena, solo que necesitamos afinar más. Yo ahí lo dejaría, ¿verdad? Así que yo agradezco el espacio. Muchísimas gracias, Pablo, por esa interesantísima intervención. Vamos a pasarle el micrófono a Miguel Ángel Alvisures. Yo tengo la esperanza que ahora podamos poner la foto que queríamos mostrarles, que él nos proveyó, porque es un documento histórico muy interesante. Y también recordarles a ustedes que nos pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, sus comentarios, para que nosotros podamos ir viendo por dónde van las inquietudes y entonces poderles ir respondiendo en un segundo momento. Esta es la foto que nos proveyó Miguel Ángel, se la agradecemos mucho. Lo vemos a él en San Salvador, con Miguel Mármol de sombrero a la izquierda, fundador del movimiento sindical salvadoreño, y a la derecha Antonio Bando Sánchez, uno de los movimientos fundadores del movimiento sindical guatemalteco. Mil gracias, Miguel Ángel, por esta foto histórica tan linda. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces le vamos a pasar la palabra a Miguel Ángel. Entiendo que el foro se está transmitiendo a través del Facebook de Prensa Comunitaria. Muchísimas gracias. Adelante, Miguel Ángel. Bien, un saludo para todas y todos. Una alegría estar aquí con ustedes. Creo que la década de los 80 es solo comparable con la década revolucionaria del 44 al 54 en cuanto al desarrollo del movimiento sindical. Ahí podemos entender el por qué surgen diferentes organizaciones y por qué es un momento también de hablar de la Alianza Obrero-Campesina. Es decir, ya nosotros empezamos a discutir sobre la Alianza Obrero-Campesina, ya que en el CENIS pues incluso participaban los estudiantes de educación media, la misma en las acciones que se realizaban, y diferentes organizaciones obreras. Y como lo decía Pablo, la FCG, la Federación Campesina de Guatemala, que surgió a principios de los 60, era parte de la CNT. Entonces, una de las cuestiones que vimos nosotros es como en la década de los 70 empiezan a aparecer los religiosos y religiosas en las manifestaciones. En principio nos sorprendió que empezaran a participar, pero muchos lo vimos muy bien, porque era la participación de sectores religiosos en lo que eran las luchas de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes por transformar Guatemala. El CUP, yo creo que irrumpió en un momento muy, muy importante, el 1 de mayo de 1978, si no me equivoco, que fue cuando participan activamente, y esto fue de suma importancia a pesar de las diferencias que había, porque no hay que dejarlo por un lado. El movimiento revolucionario quería tener como propiedad del CENUS o la CNT o la FASGUA, cualquiera de las organizaciones sindicales. Entonces el movimiento revolucionario estaba contribuyendo en parte a la unidad, pero también cada quien quería llevar sus posiciones al seno de ese movimiento.
Yo recuerdo perfectamente la presencia de Corral por aquellos tiempos, Enrique Corral y otros compañeros. Y nosotros veíamos, bueno, los de la zona 5 son progresistas, hay que acercarnos a ellos, hay que ver con ellos cómo hay una mayor participación y, y realmente veíamos como sector religioso que empezaba a aportar a la transformación en Guatemala. Es en medio de todo eso que también recibimos Sol y Sol, es decir, recibimos sus publicaciones y ya existían otros esfuerzos. Nosotros estuvimos sacando el periódico Acción Popular en el 73 en la CNT. En el 77 intentamos sacar un semanario Pueblo también que recogiera todas las luchas obreras. Era un esfuerzo de Mario Solórzano Popa, que posteriormente lo asesinaron, que había constituido Nuevo Diario, y el semanario Pueblo iba a ser como un instrumento también de los estudiantes, de los trabajadores, y fue ahí donde se sacó precisamente lo de Robin García, el asesinato de Robin García y Leonel Caballeros. O sea, habían esfuerzos y se necesitaban publicaciones que recogieran esas, esas luchas. Entonces el periódico Campesino y los otros medios pues trataban de orientar por un lado el campesinado, por otro al movimiento obrero. Una cosa importante recoger la marcha de los mineros de Ixtahuacán, que representa como un corte en determinado momento en que yo creo que el cacique fue donde decidió, y el ejército por supuesto, reprimir con mucho mayor fuerza al movimiento de los trabajadores. Ellos consideraron de que, bueno, una marcha que es capaz de movilizar 70, 80,000 gentes, bueno, puede hacer cualquier otra cosa. Entonces les asustó la marcha de los mineros de Ixtahuacán por los casos que se dieron, pero eso también animó a la población. Es decir, despertó muchos otros sectores en el país para la organización, y a nosotros pues el caso de la huelga campesina. Ya varios años atrás habíamos estado con Mario López Larrade por el lado del sindicato de Pantaleón y otros sindicatos que él atendía. Habíamos visto el ánimo de lucha que había en el sector agrícola asalariado. Nosotros como CNT estábamos en el sector de pequeños propietarios, poco como lo dijo Pablo Seto. Bueno, las ligas campesinas se desarrollaron fundamentalmente en Chimaltenango y en el Quiché, y de ahí pues también el CUC agarró también parte de esas ligas campesinas, o sea, varios que se unieron al CUC porque no veían una posición lo suficientemente clara de la Federación Campesina y se sentían más identificados con una organización como el CUC. Entonces, en ese sentido, las luchas que se libraron posteriormente en la huelga del 80, hay que verlo desde esa acumulación de fuerzas que traía a lo largo de la década de los 70 el movimiento sindical y campesino. Y por supuesto los salarios de hambre que existían. Que
recordarse que los 3.20, 3.25, no me acuerdo cuánto fue el salario que se logró, era prácticamente más del 50% de lo que antes se ganaba en el campo, y era una bandera de lucha del campesinado que bajaba a la costa, y de los trabajadores también agrícolas asalariados en condiciones de represión. No por gusto mataron a varios dirigentes del sindicato de Pantaleón, de Mirandía, de Madre Tierra, es decir, posteriormente, ¿verdad? Todo eso que sucedió y lo que sucedió con la CNT para desbaratar el 21 de junio de 1980, 27 compañeros fueron detenidos, desaparecidos. 2 meses después en Emaús, Escuintla, otros 17 compañeros. El 1 de mayo del 80 sacaron gente de la manifestación y asesinaron a muchos otros. O sea, fue el intento de exterminio del movimiento sindical, aunque podríamos decir que con la invasión a la CNT el 21 de junio y con lo del 24 de agosto, prácticamente la CNT desapareció, la FADUA prácticamente también, y otras organizaciones sindicales. Creo que habían unos errores que habría que ver. Hubo presión para que el CUC se separara del CENUS, desgraciadamente por esas posiciones ideológicas, pero no sé qué interés había detrás de ello, pero el promotor, si lo recuerda Pablo Seto, fue Danilo Rodríguez, ¿verdad? Que prácticamente provocó la salida del CUC, del Comité Nacional de Unidad Sindical, porque el CENUS se estaba llamando a paralizar la huelga y no se paraba la huelga en la costa sur cuando ya habían logrado el objetivo. Y entonces hay una discusión muy lamentable, ¿verdad? En momentos muy, muy difíciles, que llevó a la separación del CUC, pero ya el CENUS también estaba muy debilitado con todo lo que se vino posteriormente. Sí quisiera señalar una cuestión, levantar por el derrocamiento de Lucas y la construcción del gobierno revolucionario. Fue una consigna que provocó con más fuerza la represión contra el movimiento. Quizás en un momento no adecuado, no lo suficientemente reflexionado por el movimiento. Sí creo que fue una consigna que levantó especialmente el ejército guerrillero de los pobres, ¿verdad? Pero que le costó muchas vidas al movimiento sindical. Hubieron errores bastante fuertes. Entonces yo creo que las publicaciones que se dieron sirvieron bastante en ese momento para la concientización, para que tomáramos en cuenta también que el sector religioso estaba presente, que no era solo un sector conservador el que había en la iglesia, sino que había gente comprometida, y lo vimos no solo a través de sus publicaciones, sino el compartir las penas y alegrías del movimiento sindical. Si mal no recuerdo, me refugié varias veces en casas de la zona 5 y los religiosos, ¿verdad? Con la persecución que se daba. Es decir, yo personalmente tuve la protección de ellos, y sus publicaciones pues contribuyeron de manera muy importante al desarrollo del movimiento.
y el CUC vino a llenar un vacío sumamente importante en cuanto a la presencia organizada y combativa del movimiento campesino. Lástima que no se dio lo que aspirábamos, que era la alianza obrero-campesina realmente en la práctica, y las consecuencias que todo esto tuvo posteriormente. Yo lo dejaría ahí, si hay preguntas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por esa perspectiva, por poner sobre la mesa también otros elementos. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a darle la palabra a Kimi de León. Kimi, el micrófono es tuyo. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, por tener y darme la posibilidad de poder hacer una reflexión actual a la luz de la historia y del trabajo fundamental que ha hecho Ricardo Falla, y en concreto poder pensar sobre la noción de continuidad del trabajo político a través de la comunicación y vernos, digamos, a la luz de la experiencia del periódico de Sol a Sol, y cómo el papel que jugó precisamente, y lo que se refleja en el otro texto que tiene que ver con el apoyo al nacimiento o desarrollo del Comité de Unidad Campesina CUC. Algunas de las reflexiones que yo, bueno, creo que son reflexiones que se han llegado hasta la actualidad precisamente desde la importancia y la necesidad de hacer comunicación política, de hacer comunicación estratégica. Creo que han habido siempre como la discusión de no hay proyecto político sin estrategia de comunicación, o sí puede haber una estrategia de comunicación sin proyecto político. Digamos, no es así de simple, pero podría reducirlo de esa manera. Y estas discusiones nosotras los tuvimos desde el movimiento estudiantil, ya que en los 90 pues todavía había como algunas expresiones sobre esto. En primer lugar, el mismo periódico El Estudiante que tuvo la AEU, que ya en la AEU en la que nosotros estuvimos en los 90 ya no tuvo sentido, no se pudo consolidar, no se pudo concretar, pero hubo en aquel momento, ya después de la firma de los acuerdos de paz, por ejemplo, el periódico La Trenza, o incluso otro esfuerzo en el que participé que se llamó Patria Grande. Y estas eran algunas de las discusiones, y sé que habían otros esfuerzos que existían hasta el momento. Simultáneamente también el papel que jugaban todavía las agencias de prensa como Infopress y como Cerigua todavía en los años 90. Y una de las características de lo que se pensaba como órganos divulgativos que estaban vinculados a proyectos revolucionarios o proyectos más amplios que solamente de sectores o de grupos, y que en este caso de Sol a Sol había una discusión, según lo refleja Ricardo en sus escritos, es sobre si debía ser o no clandestino, digamos, el papel de la prensa clandestina en aquel momento que se veía, y en la actualidad pues no así clandestino, pero como una herramienta para consolidar también como la militancia orgánica, y que creo que hay una cosa que se discute en la actualidad, de crear una narrativa que esté vinculada a la lucha de los sujetos políticos organizados. En este caso, en el de Sol a Sol, vinculado a organizaciones emergentes que iban a adquirir su conciencia de clase, y que en última instancia podrían accionar desde la lucha armada. Esta noción, digamos, de proyecto que se traduce en la necesidad de crear y de las evaluaciones que van haciendo y que se muestra en la carta y en las discusiones que tiene Ricardo Falla con Enrique Corral y con Fernando, va mostrando estas discusiones y estas disyuntivas e incluso contradicciones sobre el papel en este caso, del periódico. Y al estilo leninista, tal y como lo coloca también en el texto, en la que entonces, si pensamos en el estilo leninista, en el que también, digamos, esto tiene vinculación no solo con la conciencia, con la promoción de la conciencia, de la información, sino también con la agitación o con la propaganda, pues. Entonces, en ese estilo o desde esa lógica, hay una vinculación a la necesidad de conformar
un movimiento de masas, y de hecho Enrique Corral creo que en la carta de evaluación en las discusiones que tienen, plantea que todavía no hay un movimiento de masas en Guatemala. Entonces probablemente también, y porque esta era la función de los órganos divulgativos que se estaban también desarrollando en Centroamérica en concreto, en El Salvador, iban también buscando cómo crear o consolidar el movimiento de masas a través del órgano divulgativo o del periódico o los periódicos, con la intención no solo, digamos, que las masas fueran creando conciencia y salir de la narrativa dominante de la burguesía, digamos, sino también cómo eso se iba combinando con la posibilidad de la insurrección armada. Y esto, bueno, a mí me llama la atención, y es obviamente un actor fundamental en esto, es la iglesia, ¿verdad? Y ahí pues también, incluso la transición que se plantea ya del antecedente al periódico o a los cuadernos que se llaman en primera instancia, que tiene también que ver con la mitología de la liberación y la salvación, y hay un empalme interesante de la historia, por supuesto, del papel de la iglesia vinculado al movimiento revolucionario. Y entonces se va creando la narrativa, digamos, vinculada también como a esa mitología revolucionaria al mismo tiempo. Y bueno, me llama la atención también lo de la chispa, puesto que coincide también con la Iskra, ¿verdad?, de los mencheviques, que fue un órgano divulgativo también fundamental, y que tiene como ese antecedente. Importante aquí también es lo que planteaba Pablo Seto, como la confluencia también de actores indígenas, en este caso jóvenes, con el papel que estaba jugando fundamental la iglesia, y al mismo tiempo la organización revolucionaria y la necesidad de la organización o el movimiento de masas. Y hay algo importante que también es una lección y que es un desafío en la actualidad para los medios comunitarios y los medios que tenemos, digamos, una postura política frente a la realidad nacional, que tiene que ver con la medición y la evaluación y hasta dónde, digamos, impacta. Y también, claro, él lo hace con una carta, y después creo que Ricardo plantea que no hubo, al enviar una carta, pues esperaba como una respuesta, no sé si en una carta, pero digamos es probar, de evaluar, de medir impactos, de medir las necesidades, y Aceto planteaba también cómo había mecanismos de diálogo, de ida y vuelta entre lo que las comunidades estaban viviendo, sus necesidades, y que cómo eso se trasladaba en la comunicación, y en este caso la comunicación a través del diseño gráfico, de la ilustración y el dibujo, me parece algo como bastante importante, que también es como algo que se trabajó muchísimo y que yo creo que en la actualidad se ha dejado mucho de lado. Eso, digamos, y son como algunas de las cosas que me hace pensar entre el presente y el pasado. Y por supuesto algo fundamental, que es como la controversia o la discusión acerca del papel de la vanguardia vinculado con el papel del periódico o el órgano divulgativo o el medio de comunicación, en este caso vinculado a la comunidad. Si primero es la acción y luego la conciencia, o ambas van interrelacionadas, como dice Enrique Corral en el texto que nos presenta Ricardo Falla. Y entonces cómo hay un enlace, por supuesto, y cómo se cierra el proceso de comunicación entre el intercambio y el diálogo que hay a través de las redes de intermediarios de la comunicación y la distribución, y que es una acción, digamos, bastante importante, y creo que le va imprimiendo la característica a la comunicación comunitaria, en el caso de Guatemala, la comunicación política, a diferencia de otros lugares, incluso el mismo Salvador, que tuvo otras características precisamente por su propia conformación social. Y entonces esta discusión de la relación con la vanguardia, que es muy leninista, pero me parece importante que hacen ahí la discusión. Y esa relación con el Cristo compañero como antecesor, y de cómo esto motiva a la organización, me parece importante mencionarlo como intención, y cómo se va desmitificando el mundo religioso y se va pasando como ya a otro tipo de narrativa, y se va abandonando la religiosa.
Y por lo tanto, entonces, la función en este caso del papel del periódico, el órgano divulgativo, como un orientador político para las masas. Ya lo mencionaba Ricardo, que estaba focalizado a tres áreas, digamos, del país, aunque en la distribución eso cambia. Cuando uno ve la distribución que se utilizaba, efectivamente estaba llegando a otros sectores y a otros actores urbanos que estaban vinculados a lo que después se llamó movimiento de masas, como el movimiento estudiantil o el movimiento sindical. Y entonces, por supuesto, cuando yo leía el texto, pues hay cosas que siguen siendo un desafío, que tiene que ver con la sostenibilidad, y no me refiero solo a la económica, sino del proceso mismo de la comunicación, y que tiene que estar, por supuesto, vinculada a la organización local, a la necesidad de la gente de comunicar o de hacer noticia. Entonces, esto es una cosa importantísima, que era motivo también de reflexión en aquel momento en el seno de quienes estaban organizando y promoviendo el periódico. Y por supuesto, la masividad sigue siendo un desafío para un medio alternativo, para un medio político que pretende efectivamente ser un medio alternativo. Entonces, yo creo que en este caso es gráfico y utiliza mucho la ilustración y el arte, pero va configurando cierta narrativa común sobre el origen de la explotación y por lo tanto sobre el sujeto político portador de la conciencia de clase, y que va configurando un universo que termina en la lucha armada, pero que tiene esta característica, en este caso, indígena campesina. Y pues ahí también creo que los desafíos que había y que Miguel Ángel lo acaba de colocar sobre la posibilidad de ser esa alianza obrero-campesina, que pues obviamente dan ganas de analizar todos los números de Sol a Sol para ver también cómo fue siendo el planteamiento narrativo a lo largo de todos los números que se fueron sacando. Pero entonces el recuperar la posibilidad esa del periódico, de la comunicación como orientador de la acción política colectiva, eso puede ser si está vinculado a un proyecto político, no común, sino común, con rasgos comunes o con una mirada por lo menos sobre algunos aspectos que pueden ser de consenso. Eso en la actualidad es una debilidad. Pero sí puede ser como soporte para los movimientos o las organizaciones que así lo consideren. En este caso, esta es la experiencia que nosotros hemos tenido. Y como un instrumento para el crecimiento de la propia organización, con los elementos que puedan serle útiles del propio análisis que se pueda realizar de la comunicación de ida y de vuelta, digamos, en la que la comunicación deja y tiene que dejar de ser jerárquica para establecer un diálogo entre quien la hace, la genera la propia información y la recibe. En aquel momento, por supuesto, entiendo que también fue una herramienta para reclutar, digamos, para hacer trabajo hacia otros actores. Y creo que de ahí la inquietud de que no había un movimiento de masas y la necesidad de que lo hubiera. Eso me parece como muy relevante a rescatar sobre lo que podemos aprender de lo que fue en un contexto determinado, tal y como lo planteó Pablo Seto también, y como en la actualidad pues hay cosas del contexto, elementos que no están, digamos, que obviamente han cambiado muchísimo. Y entonces las condiciones en las que se desarrollaron, en este caso las organizaciones campesinas emergentes en ese momento, como el CUC, el movimiento sindical, el movimiento revolucionario y la vinculación del campo y la ciudad, que creo que también el periódico de Sol a Sol es un ejemplo entre ese esfuerzo y ese ejercicio que requirió toda esa logística y que, por supuesto, la estructura de la iglesia posibilitó que pudiera llegarse y haber como todo ese recorrido que tenía el periódico del centro, digamos, de la capital hacia las provincias y las comunidades. Eso fue posible por esa estructura. En la actualidad eso es posible de alguna manera por el internet y las redes sociales que han posibilitado quizá llegar a lugares donde de otra manera se requeriría muchos recursos y logística para poder
trasladar o que de ida y de vuelta la comunicación y la información fluya y ocurra. Estas son algunas pues, de las reflexiones que a mí me parecen fundamentales, que tienen que ver con el contexto, con lo que fue el de Sol a Sol y lo que fue también la necesidad de tener un órgano divulgativo vinculado a un proyecto revolucionario. Y aquí hay por supuesto, el contexto del Sol a Sol tuvo que ver con un momento de auge y represión de los movimientos, y que en este caso el Sol a Sol, pues, termina con el secuestro de Romeo Cartagena. Entonces, eso es una muestra de cómo también este momento fue de auge y de represión del propio movimiento, y en este caso de un medio de comunicación, digamos. Mucho de lo que se hace hoy, y en concreto nosotros como prensa comunitaria y otros medios alternativos hemos hecho y hemos dicho que nosotros somos como una expresión de la continuidad de todas estas formas de comunicación que se hicieron antes, que no surgimos ni muchas cosas las aprendimos o son parte de la propia memoria colectiva de ejemplos como estos. Y uno, pues nosotros hemos dicho y reafirmo aquí que tomamos y echamos mano de muchos de los elementos que funcionaron y tuvieron un auge, por supuesto, y una presencia fundamental e importante dentro de los movimientos como la teología de la liberación, la educación popular, por supuesto, los medios de comunicación que surgieron como el Sol a Sol durante la guerra, y posterior, bueno, ya decía Ricardo que no se hacían noticias, por supuesto lo bimensual no lo permitía, pero ya después hubo otras expresiones como las agencias de prensa que también tenían objetivos claros que nosotros recuperamos ahora, como romper el cerco mediático y colocar otras narrativas que vayan siendo un contraste con la comunicación dominante. Por supuesto, la influencia ya posterior para la actualidad de la comunicación y de otras formas que fueron colocando el movimiento zapatista, en la que hay una consigna que se hace acción, que se vuelve acción del movimiento zapatista, que es toma los medios. En esa consigna se rompe la lógica que se traía, digamos, de la guerra, de darle voz a los sin voz. Ya los zapatistas cambian esa lógica y ya no hay, digamos, esa noción o esa idea de darle voz a los sin voz, sino que la gente tome los medios y que la gente sea la que cuente también sus propias historias o haga también comunicación. Tampoco era nuevo porque ya se hacía. Y aquí hay algo fundamental, que esto surge con mucha fuerza en 1999, con todo el movimiento contra la globalización en el mundo, y es en Seattle en 1999 cuando surge el movimiento mundial de Indymedia, que no era más que los movimientos sociales toman la decisión de utilizar el Internet como una herramienta para disputar sentido y narrativa, para hacer comunicación desde la noción de un proyecto político que en aquel momento se planteaba contra la globalización. Esa, digamos, experiencia también nutre lo que se está haciendo en la actualidad. Y por supuesto, hay toda una inspiración sobre el propio trabajo de Ricardo Falla sobre la necesidad de hacer noticia de la historia conforme va ocurriendo y que eso pueda permitir hacer reflexión, no solo en el presente, sino más adelante. Luego ahí, escuchando a Miguel Ángel, escuchando a Pablo, escuchando a Ricardo, por supuesto no pude evitar traer a mi memoria las imágenes de Mauro Calanquina, que precisamente también esa experiencia de fotoperiodismo comprometido, que nosotros también tenemos como inspiración, y precisamente él retrató la primera marcha del CUC. Retrató, y hay algunas fotos maravillosas donde él muestra precisamente pancartas e imágenes donde hay obreros y campesinos juntos y tienen pancartas donde dice precisamente eso, la necesidad de la alianza obrera campesina. Entonces, aquí, digamos, ahí, por supuesto, todo esto es parte del bagaje y de la memoria colectiva de la que echamos mano los medios comunitarios alternativos en la actualidad. Y de ahí algunos como planteamientos concretos. Uno, la necesidad, y creo que ahí hay un vínculo entre el pasado y el presente en lo que hizo de Sol a Sol y lo que se intenta hacer en el presente. Uno, la necesidad de romper con la desinformación y la representación racista, clasista de los sujetos políticos opositores
como los pueblos indígenas, las mujeres, los grupos organizados, la necesidad entonces de romper con esa desinformación y colocar otra narrativa. Romper el cerco mediático de la verdad informativa sobre conflictos sociales o políticos y de cómo la gente se ha ido organizando en torno a la negación de un modelo o a la proposición de otro. Esto, digamos, está ausente de los medios convencionales y además, cuando uno evalúa y analiza el papel de los medios corporativos durante los años de la guerra, por supuesto, hubo toda una estrategia de contribución a crear las condiciones para que el genocidio ocurriera y la gente no lo supiera o avalara, digamos, crímenes cometidos contra personas bajo la lógica de la subversión, de ser facciosos o de ser guerrilleros. Otra cosa importante es el debate con otros grupos, diálogo entre sujetos, tanto del campo como de las ciudades, de la provincia hacia la capital, y también a nivel internacional. Y otra importante es la función solidaria con proyectos políticos y organizativos. En la actualidad no podemos hablar de un proyecto político amplio, pero sí hay, como dijo Pablo, hay muchísimas expresiones organizativas que también de la propia comunicación y la necesidad de que se conozcan no solo sus planteamientos, sino lo que están viviendo. Y también otra de las coincidencias es ofrecer marcos interpretativos que permitan a la gente comprender las causalidades de su situación actual. Por supuesto, en la actualidad, pues ya las discusiones sobre vanguardias o militancias, eso ya no se da. Y ha habido, creo yo, en la actualidad un cuestionamiento a los discursos de poder de todas las proveniencias. Entonces, hoy por hoy la comunicación alternativa es una realidad, y por más que los sistemas dominantes hagan lo posible por ignorar o eliminarla, como sabemos, las radios comunitarias incluso son perseguidas, son encarcelados quienes dirigen las radios por considerarse piratas y atentar, digamos, contra el status quo. Y entonces los medios alternativos de comunicación actuales creo que son una expresión de continuidad de experiencias como el periódico de Sol a Sol, que siempre han existido y que se encuentran vinculados también a la propia vida comunitaria organizativa. Y como dije, en la actualidad, pues las nuevas tecnologías permiten ir creando redes sociales, como lo planteó incluso Enrique Corral en sus evaluaciones y en la carta que hace de evaluación, hablan de redes sociales. Ahora hablamos de redes sociales digitales, pero también se pueden aprovechar los espacios de Internet como un universo de posibilidades para poder establecer redes sociales e interconectarnos para propagar y difundir información. Y eso, y en el caso, para cerrar, digamos, prensa comunitaria surge con posibilidad primero de conocer los procesos de personas que no estábamos inmersas en las comunidades, pero sí conocer y sobre los procesos de las consultas comunitarias de buena fe, que fueron una experiencia bastante importante sobre formas de comunicación comunitaria, sobre cómo se fue conociendo, y en las primeras hubo un esfuerzo fuertísimo de diferentes organizaciones y expresiones políticas para que la gente fuera adquiriendo conciencia. Y ya las últimas ya no era necesario todo ese trabajo fuerte porque funcionaron muchas formas de comunicación, incluso intercomunitarias. Entonces, y lo posterior a las consultas, que es también como cuál es, qué viene después y cuál es la postura frente al modelo extractivo y cuál es la propuesta alternativa. Y nosotros en el año 2012, precisamente, y similar a la confluencia que planteaba Pablo Seto, lo que en aquel momento se llamaba el Parlamento Canjobal y también la Asamblea Departamental de Huehuetenango, que estas dos organizaciones tenían mucho protagonismo en aquel momento. Básicamente Daniel Pedro, Francisco Rocael, que estaban muy activos y que estaban vinculados a las radios de la iglesia, en el caso de la ADH, y a la radio comunitaria, en el caso de Santa Eulalia, asumen y nos plantean la necesidad de hacer noticia de lo que estaban, de sus procesos organizativos. Ya posterior a ese momento, asesinan a Daniel Pedro, y entonces Rigoberto Juárez asume, digamos,
asume el Jolón Conop, como le llaman los canjobales. Y entonces este momento, digamos, es importante porque si bien es cierto, no es un proyecto político nacional, pero sí es un proyecto político en el que nosotros decidimos respaldar y apoyar y trabajar conjuntamente, digamos, comunicación estratégica, comunicación política. Y esto es, con esto querría yo cerrar, y que de algún modo, y esta es una disputa de sentido, además de la disputa y de la lucha de defensa del territorio, también se utiliza la comunicación, y entonces ahí nos encontramos un poco o bastante, y mucho las coincidencias con la necesidad de crear y hacer periodismo, hacer comunicación en relación con el pasado y el presente, y en concreto con el proyecto de periódico de Sol a Sol. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kivi, por ponernos y actualizarnos sobre este tema importantísimo. Creo que ha sido una exposición súper interesante que nos lleva rápidamente al presente. Y por eso la conversación intergeneracional. Entonces, vamos a pasarle la palabra a Juan Carlos Mazariegos. Con él terminaríamos las exposiciones. Les rogamos irnos poniendo sus comentarios y preguntas en el chat. Adelante, Juan Carlos. Bueno, gracias nuevamente por invitarme a comentar y participar en este foro. Yo quizás rápidamente, me van a disculpar que empiece desde una palabra diciendo no, pero lo primero que quisiera decir es que yo no soy comunicador, ¿verdad? No, tampoco el objetivo de mi investigación son los medios de comunicación, alternativos o no. Y pues desde luego mucho menos soy testigo o fui testigo de lo que ocurrió en Acosta, ni distante ni cercano de ningún tipo, digamos, ¿verdad? Y diciendo eso, pues obviamente creo que debería ser yo quien menos hable, pero al mismo tiempo lo que sí quisiera afirmar es un poco por qué o de dónde surge mi interés por el periódico, de Sol a Sol, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, surge un poco a partir de hablar con mis interlocutores, de los interlocutores, de las personas con quienes yo platiqué, colaboré, entrevisté en mi investigación, quienes en su mayoría fueron excombatientes, guerrilleros, indígenas, un buen número de ellos ixiles, otros cachiqueles que se vincularon al EGP o se incorporaron al EGP en Chimaltenango, y cuando el Frente César Augusto Sandino se desarticula y se movilizan a la región Ixil, ellos pasaron ahí la mayor parte de su incorporación como guerrilleros en el EGP. Pero muchos de estas personas, de estos compañeros con quienes yo hablé y compañeras, eran muy jóvenes, y uno de los eventos, o si no el evento más importante a quien ellos hacen referencia, precisamente fue la huelga de la Costa Sur. Entonces, un poco mi interés por el periódico de Sol a Sol en principio fue de archivo. O sea, yo estaba tratando de reconstruir, de entender un poquito mejor ese evento político y de movilización indígena o campesina, o obrero, indígena, campesina, etcétera, etcétera, en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces fue así que yo pues, revisé, digamos, en su mayoría los números de Sol a Sol que todavía existen, porque tengo entendido que hay un par que están perdidos, ¿verdad? El enfoque o digamos, mi interés en la investigación, y esto también es producto de mi conversación con estos compañeros, es que ellos empiezan por recuperar esta historia desde su experiencia como guerrilleros, en la cual ellos tenían seudónimos, en donde lo que se hace cada vez más evidente o importante en esta forma que ellos tenían de reconstruir el pasado es
su vida en medio del anonimato, digamos, en medio de la pseudonimia, que no solo es meramente clandestinidad, ¿verdad? También porque tener un seudónimo no solo significaba estar en la clandestinidad, sino también supuso poder adquirir otras identidades, otras formas de aparecer en el mundo político, ¿verdad? Con otros nombres. Y en específico, lo que a mí me interesaba era tratar de entender esa forma de aparecer a partir de la cual a un sujeto político se le escucha hablando no en nombre propio o con nombre propio, sino en nombre de otro o con otro nombre. Digamos, es un poco la política de la pseudonimia, es un poco la política del anonimato. Lo que a mí me motiva es el centro de mi trabajo de investigación y es un poco con ese filtro que yo me fui aproximando a estos documentos, digamos, a estos textos que en principio yo los asumí como textos de archivo, es decir, como documentos que a mí me revelaban una forma del pasado, ¿verdad? Y digo en principio porque al final de mi plática o de mis palabras, yo creo que va más allá de eso, ¿verdad? Bueno, y un poco como para empezar, y me quiero entonces enfocar en el periódico, digamos. Si uno mira los primeros números de Sol a Sol, por ejemplo, en el 74, y el periódico empieza así, y permítanme que lo cite de manera textual, dice: los hombres que trabajan la tierra de sol a sol se han preguntado muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué los préstamos bancarios no llegan a los campesinos, etcétera, etcétera? Estas interrogantes dan vueltas en la mente del campesino, ¿verdad? En estos números y esa misma forma de discurso se extiende casi hasta 1977. Se habla de el campesino piensa. Nosotros sabemos que el campesino tiene su propio pensamiento, su forma de pensar. Y hay momentos en los cuales se dice también campesino piensa, casi como un imperativo, ¿verdad? Lo que a mí me evoca esto cuando yo estaba leyendo estos documentos es alguien más quien está hablando de este sujeto, ¿verdad? Es la voz, la narrativa está en tercera persona, básicamente. Eso es otro quien habla de el campesino, ¿verdad? Aquí, en otras palabras, no aparece una forma de subjetividad, ¿verdad? Se parte del supuesto que es el sujeto a quien hay que construir. Y como varios de ustedes lo han dicho, ¿no? Este es un estilo pedagógico, ¿verdad? Que claramente tiene el sentido de instigar lo que uno puede decir es conciencia política. Y esta me parece peculiar porque, bueno, este discurso a medida que los números van progresando y sobre todo después del terremoto del 76, ese discurso empieza como a transformarse y en el periódico empiezan a aparecer ya narrativas en las cuales se habla desde la voz del nosotros, los campesinos, ¿verdad? Eso no es inmediato desde el aparecimiento del periódico de Sol a Sol, ¿verdad? Es a partir del terremoto del 76 y un poquito más allá en donde esta primera persona del plural, por decirlo de alguna forma, empieza a aparecer cada vez más explícita, ¿verdad? Hay entrevistas con campesinos que en principio están hablando de su propia experiencia y lo hacen hablándolo desde la primera persona del singular. Yo, Juan, no sé qué, tal y tal cosa. Son figuras ejemplares las que aparecen. No obstante, todavía en esa época, el discurso que prevalece sigue siendo el discurso pedagógico, el que habla desde la tercera persona, el que dice, el que describe quién es el campesino, cómo vive el campesino, etcétera, 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 ¿verdad? Ahora, lo que a mí me parece sumamente interesante, y lo digo así en retrospectiva, porque el primer número que yo leí de Sol a Sol fue precisamente el número que se publicó justo después de la huelga de 1980, el que aparece en marzo y que es justamente el que en esta publicación de Ricardo Falla aparece al menos en parte, ¿verdad? Cuando ustedes leen ese texto, cuando ustedes leen ese de Sol a Sol,
ahí lo que domina es el nosotros, ¿verdad? Ahí ya la primera persona del plural es la que completamente domina el texto, ¿verdad? Aquí ya el discurso no es pedagógico, aquí el discurso ya no es interrogativo, ya no se hace preguntas, ¿verdad? Aquí ya no hay una intencionalidad instigadora de conciencia. Aquí, en otras palabras, todo esto con lo que se ha definido de sol a sol ya no existe. Y entonces la pregunta que yo me hacía al leer estos textos así es entonces, ¿qué es aquí de sol a sol? Porque ya aquí, ahí sí que diríamos un poquito la intención original con la cual este periódico emerge, al menos en sus rasgos discursivos, en la forma en la que se presenta, desde las voces, desde la voz pronominal en la que habla, ya no existe, ya no está ahí. Ya la tercera persona no habla, ya del campesino no se dice nada, sino que es el nosotros campesino. Ahora, para mí esto es interesante porque cuando yo leo esto a la luz de las entrevistas que yo hice con los compañeros que siendo jóvenes, 14, 15 años, estaban en la costa y hablaban de sus papás que estaban en la costa en la huelga y que luego se incorporaron a la guerrilla. Lo que a mí me queda claro es que este nosotros campesino que aparece muy claramente en De Sol a Sol en 1980 está fusionado con el yo campesino que está participando ya sea como testigo directo o como agente activo que organiza esta huelga, ¿no? Entonces ese momento para mí de la fusión entre el yo campesino y el nosotros campesino es muy interesante en lo que a mí respecta, al menos en el interés de mi investigación, porque esta es una voz que no revela identidad personal. Es una voz que se identifica con el sujeto político colectivo, pero que esa identificación no demanda revelar la identidad personal. Entonces, en otras palabras, lo que yo estoy tratando de decir aquí es que este es un discurso que sigue operando en la política del anonimato, ¿verdad? Pero aquí, y entonces yo me sigo haciendo la pregunta, ¿qué es entonces este periódico en 1980 si ya no es un instrumento pedagógico? Al menos para mí, en sus formas de expresión, ya no lo es, ¿verdad? Y entonces lo que yo creo es que aquí, De Sol a Sol, al menos ya en 1980, se ha convertido en un medio a partir del cual el sujeto campesino se ve a sí mismo siendo visto. O si lo quieren, o si lo queremos poner de otra manera, se ve a sí mismo siendo escuchado, ¿verdad? Y esto es muy importante porque, digamos, el periódico en ese número de alguna forma dramatiza este evento, ¿verdad? Entonces, a nosotros los campesinos, ahora sí todo el país está pendiente de nuestros actos, todo el país está pendiente de nuestros machetes en alto, todo el país pusimos a correr, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este discurso en lo que a mí respecta es cómo es esa parte de la sociedad política a quien no le dejan tomar parte en las decisiones políticas, finalmente se ve a sí mismo siendo la parte que está definiendo las decisiones políticas, ¿verdad? Y esa instancia, digamos, de dramatización, si lo quieren, o esa instancia en la cual el sujeto campesino se ve a sí mismo siendo escuchado, siendo visto, sin necesidad de revelar su identidad, es lo que a mí me parece es muy significativo de lo que en ese momento son las posibilidades de la revolución, ¿verdad? En otras palabras, ese momento produce un referente que permite imaginar un futuro. Ahora, obviamente en el contexto de la revolución es un futuro revolucionario, pero si uno lo piensa, digamos, es una instancia o un momento político en el cual la política fue tan radical que a quien no se le escucha, finalmente se le está escuchando. Pues eso es algo en lo que al menos yo sigo creyendo, digamos, ¿verdad? ¿Y por qué yo menciono esto? Porque el futuro que se imagina es un futuro que al menos yo me sigo imaginando y mucha gente, creo yo, se sigue imaginando, ¿verdad? Esto lo quiero llevar ahora de vuelta y rápidamente quiero terminar con esto. No me quiero seguir extendiendo. ¿Por qué razón ese documento de Sol a Sol no es un mero documento de archivo, ¿verdad?
Porque lo que ese documento está revelando, y yo creo que los textos de Ricardo Falla también son una expresión de eso, lo que están revelando es un momento en el cual la posibilidad revolucionaria existía. Y aunque fuese en un momento, en una instancia específica, fue posible, digamos. En otras palabras, las potencialidades del pasado no se agotaron, ¿verdad? Esto, digamos, lo que yo quiero decir con esto es las potencialidades revolucionarias, las potencialidades de una política radical, no las agotó la historia. Siguen estando ahí como posibilidades, ¿verdad? Y merece la pena darle una vuelta a eso también. Yo no sé cómo es que esas posibilidades se pueden volver a expresar, ¿verdad? Pero lo cierto es de que no fueron agotadas por la historia. Y esto es importante porque yo sí creo que nos obligaría un poco a pensar más allá de lo que ya todo el mundo hemos escuchado, yo diría a la saciedad, de que era un momento triunfalista, de que la vanguardia revolucionaria pudo haber cometido o cometió errores estratégicos, etcétera, etcétera. Digamos, ¿verdad? Lo que esto está llamando a pensar es cómo repensar la política revolucionaria o cómo repensar las potencialidades de la política revolucionaria en el presente. Que, por cierto, es un presente en el cual ya no se, ya, la política del anonimato parece estar clausurada, digamos, ¿verdad? Y esto yo creo, obviamente, en lo que a mí respecta al menos, es un efecto también de la política y de la violencia genocida, digamos, ¿verdad? Y por cierto, y como un paréntesis que me parece también muy interesante de los textos de Sol a Sol y que tienen que ver con los dibujos, más allá de que el dibujo fuese un instrumento pedagógico, el dibujo es interesante porque el dibujo es una pura figura que refleja un tipo a partir del cual todo el mundo se puede identificar, digamos, con el que todo el mundo se puede identificar, digamos, sin necesidad de que el dibujo identifique a alguien en lo específico. Y puede parecer contradictorio lo que estoy diciendo, pero sí, por ejemplo, uno piensa el dibujo a la par de la fotografía, digamos, ¿verdad? Sobre todo el retrato. Precisamente lo que yo estoy diciendo es, el dibujo está funcionando en el contexto de una política del anonimato, digamos, ¿verdad? En el que lo que realmente se está buscando es la identificación con una política campesina. La imagen y las figuras, los dibujos de los campesinos y los indígenas y campesinos están en ese sentido permitiendo permitiendo identificarse con una figura sin necesidad de que la figura identifique a alguien en lo específico, ¿verdad? Eso, por ejemplo, si lo vemos en el presente, y con esto yo quisiera terminar, es realmente difícil porque la política genocida y la política de derechos humanos nos ha obligado a meternos en un contexto en el cual lo que demanda es precisamente identificación, ¿verdad? El peso tan fuerte que tiene, por ejemplo, la fotografía y el retrato en las luchas de los derechos humanos es en ese sentido es en ese sentido contrario de alguna manera a lo que fue la política del anonimato en la cual los dibujos circularon, etcétera, etcétera. Esa política del anonimato está clausurada, pienso yo, y mucho de el efecto de eso lo tiene que ver la violencia genocida. Pero al mismo tiempo, lo que yo estoy tratando de decir es de que las potencialidades del pasado no fueron agotadas, digamos, por la historia. Y entonces eso nos debería de permitir no necesariamente claudicar nuestro juicio crítico a las estrategias del pasado, pero sí al menos hacerle justicia al proceso revolucionario, ¿verdad? No solo a las víctimas de la guerra, sino también al proceso revolucionario. Eso es algo que yo supongo queda abierto, ¿verdad? Y con eso yo termino. Muchísimas gracias por hacernos preguntas para el presente y por recordarnos que las posibilidades no fueron agotadas. Yo quisiera agradecer a todos y aquí sus presentaciones, todas interesantes, todas podrían haber seguido, creo yo, 1 hora más y con todos podríamos platicar durante días, pero no es posible hacerlo. Entonces...